cuando yo trabajo performance estoy alejándome mucho de los planteamientos del teatro, ¿no? Alejándome de la intención representativa, y aquí vamos como hablando un poco de la pregunta que tiene Milton sobre qué es el performance y qué es el arte-acción. Poder entrar en un terreno que es tan difícil de definir, ¿sí? Que es el performance, en la que nos debatimos hace mucho tiempo, como dicen algunos, que puede ser todo o puede no ser nada, ¿sí? Que para mí cobra un valor significativo, no solo por la posibilidad de indagar en la presentación directa frente al público, sino porque además tiene un enorme valor autorreferencial y es de una enorme carga personal. Me interesa porque generalmente en el teatro estamos conviviendo y componiendo con otros tantos, con quienes permanentemente y con el mismo texto escrito tenemos que conciliar y ceder a expresión, por ejemplo, más directa, visceralmente o radical y personalmente política. Me parece muy interesante cómo la pregunta personalmente política atraviesa tu obra. Tengo mucha curiosidad de cómo se ha ido desarrollando, y también me gustaría, así como conocer lo que plantea Milton en relación a qué es el performance art, lo que te estoy hablando de esa misión política, personal, radical que yo percibo o que reconozco en tu obra, y me parece también muy interesante cómo tomaste esa decisión de plantear ayer lo que hiciste ayer en 3 actos, ¿sí? Perfecto, bueno, muchas gracias. Primero voy a empezar contigo, con tus estudiantes de secundaria. ¿Qué es performance art? Bueno, es un género de las que se genera dentro de las artes visuales, y creo que ese es un poco como la primera diferencia que tiene con las artes escénicas. No viene del teatro, viene de las artes visuales, es decir, es otro medio, como decir la pintura, la escultura, la fotografía, que a veces también se desvirtúa, pero entre pintura, escultura encuentras también el performance art. El performance art, si nos vamos, pues no para hacer una historia aquí sobre performance, pero estamos hablando, lo que tú dices, lleva desde los años 50, 40, bueno, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, el surrealismo, ya los surrealistas, dadaístas en los años 30, 20 ya estaban empezando a manejar este medio, pero se hizo un poco más conocido, digamos, en los años 60, se radicalizó más, se empezó a conocer más como un medio independiente, como una acción independiente que tenía como su expresión propia. Entonces salen géneros, por ejemplo, como el body art, que es el arte del cuerpo. Entonces ya se utiliza el cuerpo como un medio artístico. Entonces es como cuando el artista se voltea y suelta el pincel y voltea la cámara y se ve a sí mismo, lo que Susana estaba comentando, ¿no? Es una cosa mucho más personal, es mucho más directo. No quiere decir que cuando pintas no es personal y directo, pero cuando utilizas tu propio cuerpo, es un medio que se transforma no solamente interiormente, sino transforma también a la audiencia, porque es el mismo cuerpo que tú estás viendo allá, pero realizando otro tipo de acciones. Entonces eso es más o menos como la diferencia y la confusión que se genera con el performance. Lo otro que sucede mucho es que a veces el performance art en los años 60 tuvo una fuerza grandísima en Europa y sobre todo en Estados Unidos, que es una de las culturas que más nos ha influenciado a nosotros en esta parte del hemisferio. Todo lo que pasaba y lo que pasa en Nueva York, artistas famosos que empezaron a hacer este medio y utilizaron el cuerpo, y después empezó como a dispersarse
un poco más el medio, y mucha gente que conoce performance art se queda más como en la idea de body art, ¿no? De lo que pasa, sí, que el cuerpo, y que entonces, y también el performance art, como al igual que los otros medios, responde a tu experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo mucho el performance que se hace en Estados Unidos, es muy, especialmente de la mujer, es mucho con su feminidad, es más que todo con el tema de ser mujer, del cuerpo de la mujer, ¿cómo se dice?, desmitificar el cuerpo de la mujer, los procesos físicos de las mujeres, la menstruación y todo ese, que eran siempre temas tabús, y lo vuelven todo esto como una manera de rebelarse ante la sociedad, todos esos tabús que hemos tenido como mujeres. Eso es como uno de los constantes principales dentro de lo que se está haciendo y dentro de lo que se ha venido haciendo allá. Cuando tú me preguntas, bueno, lo político, a mí, digamos que, para decirlo bien coloquial, me pega más el hecho de ser latinoamericana y vivir en Estados Unidos, porque